Bueno es servir al Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El que está confiado en el Señor tiene seguro de vida eterna. Quien le ha creído, su voluntad hace. Bueno es el Señor. Gracias, hermanos. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Por favor, comparta este mensaje, conviértese en canal de bendición para otras personas. Sea usted un canal que lleva bendición, sea usted el canal que Cristo va a usar para ganar las almas para el reino. Hoy está titulada 3 llaves para aprobarte para el reino. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay cosas que debemos hacer para aprobarnos, y la Santa Palabra nos muestra que hay que aprobarnos. Espíritu Santo, te pido en estos momentos que tomes el control y el dominio de mi mente, de las intenciones de mi corazón, del hacer como el querer, y que por medio del denuedo espiritual tú le hables a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, tú eres el que trae a aquel que se desvía en arrepentimiento nuevamente para reconciliarse con el Señor. Espíritu Santo, ayúdame esta noche a que este mensaje llegue a todos aquellos que se han enfriado y que han perdido la aprobación para entrar al reino de los cielos, para poder seguir en el arrebatamiento con Cristo Jesús. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos, trayéndolos a toda verdad y revelando todas las cosas de tu santa y hermosa y bendita y dulce palabra. Amén. Bueno es el Señor. Dice así, antes de comenzar, vemos la apostasía. Vemos una iglesia que se ha vuelto como una porcelana que no se puede exhortar ni se puede amonestar. Vemos a una iglesia que quiere solamente que le hablen de reflexiones. Que tenemos una iglesia que solo quiere que le hablen en el amor. Que vemos una iglesia que solamente quiere recibir el mensaje que quiere oír, aquel, el de la prosperidad. Hoy vemos los cristianos afanosos por hacer billete, y lo que buscan no es la santidad ni la salvación del alma, sino que buscan es el favor de Dios para prosperar. Pero quizás hemos entendido mal el mensaje, o quizás muchos enseñaron mal el mensaje. Cuando usted viene a Cristo, usted viene a aprobarte, usted viene a trabajar para el reino, usted viene a negarse a ti mismo de aquello que te provoca, de aquello que te complace. Tú tienes que ser un obrero aprobado, y si no te apruebas, tienes un problema muy grande. Así que Dios me regala esta palabra, y vamos a ver cómo la va a desarrollar el Espíritu Santo a través de este humilde servidor, porque nada soy, pastor y maestro, uno solo el Cristo, así como lo dice su santa palabra. Comenzamos en el libro de Mateo capítulo 22 y dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de Moisés y los profetas. Escúcheme, amigo. Otra vez el pastor habla de los mandamientos, pero yo no voy a hablar de los mandamientos. Yo voy a decirte que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Agarra la primera llave que te voy a dar, porque está aquí. Y esta es la primera llave y la más importante de todas las llaves para que tú puedas accesar y entrar en el reino, para ser ciudadano, para tener la ciudadanía celestial. Escuche esto, escuche. El Señor quiere mostrarte esta noche que Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. Y si usted no guarda estos 2 mandamientos, este gran mandamiento, usted tiene un problema. Usted no ha aprendido a ser obediente. Esta es la primera llave que va a abrir la puerta. Si usted no tiene esto como base, usted todavía no ha entendido algo que Dios te ha enseñado en la misma palabra. Jesús dijo que primero tenías que buscar el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas te las añadirá. Así que si usted primeramente no busca el reino de Dios y su justicia, que es buscar al Padre, la primera ofrenda que tú das a Dios es tu corazón, es tu mente, es tu cuerpo. Y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, en una unidad. Y el hombre no ha entendido que es en una unidad que se entra en la presencia de Dios. Cuando el hombre está dividido, cuando el hombre está partido, la mente por aquí y los deseos del corazón por allá y la necesidad del cuerpo por aquí, el hombre está dividido. La mente, diga, el pensamiento, el sentimiento del corazón, escuchen, y la expresión corporal del cuerpo, las tres tienen que estar en una unidad. Entonces estás en la presencia de Dios. En ese momento eres espiritual, pero tienes que entender que debes hacer la voluntad del Padre para aprobarte en esto. Y si te apruebas en esto, mire, escuche, cuando te deleitas en Jehová, el Señor se complacerá en cumplir los anhelos de tu corazón. La única manera que tú adores en espíritu y en verdad es que tu mente, tu cuerpo y tu alma estén unificados. Entonces serás un adorador en espíritu y en verdad. En ese momento Dios se complace. En ese momento entra el deleite, entra el gozo en tu vida, y entonces Dios se complace en el anhelo que llevas en tu corazón. Bueno es el Señor. Agárralo. Esta es la primera llave. Y de esta llave dependen las otras llaves o las otras claves para que tú puedas accesar al reino. Jesús hablaba claramente a los fariseos y a los escribas y trataba de enseñarles la postura que ellos tenían en cuanto al reino, que estaban haciendo las cosas mal. Y para tú poder entrar en el reino, usted necesita estar en la condición que Dios dice que debes estar, no en la doctrina de los hombres, no en los estratagemas de los hombres, sino en la voluntad del Padre. ¿Quieres accesar al reino de los cielos? Amén. Guarda los mandamientos y hazlo. Jesús dijo, ese es el que me ama. Entonces yo me gozo y hay llenura en mi corazón porque enseño esto. Y Dios dice que los que no enseñan los mandamientos, que los que no hagan su voluntad como tal serán pequeños, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero los que hacen su voluntad serán grandes, llamados grandes en el reino de los cielos. Esto es maravilloso saber esto. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Acabo de explicarlo. Esta es la primera llave que tú tienes, la primera clave, llámala como usted quiera. Y no es difícil. En Jesús no es fácil, porque vivimos en la nueva ley de vida en Cristo Jesús. Aprovechemos el don que Dios nos dio, ministremos el don que nos fue dado para provecho propio, como dice la Sagrada Palabra. Cada quien ministre su don conforme le fue dado y avance, pero primero créale al Padre, primero haga su voluntad para que Él lo apruebe, para que Él te respalde, para que su presencia vaya contigo. Cuando tenemos una iglesia que exhorta y amonesta al pecado, la gente se va. La gente no quiere que le toquen el pecado. La gente quiere oír es otra cosa, prosperidad. La gente quiere estar en vanidades, en deleites, en complacencias, en fiestas. Hoy no tenemos, sí tenemos pocas, contadas, los altares que sirven la voluntad del Padre. La mayoría se convirtieron en cristotecas y deleites. Hay hasta paganismo en medio de los altares. Hay cosas que no están en la Sagrada Escritura y debemos sujetarnos a la voluntad del Padre. La casa del Padre es casa de amor, casa de solemnidad, reverencia, de ministración, de liberación, de avance espiritual. Pero no es cueva de ladrón, no es cueva de apóstatas. Escuche, la casa del Padre es casa de oración. Se establece como el lugar de intercesión, se establece como el lugar santo de la presencia de Dios. Y la gente tiene un error en su mente: en Cristo está viniendo. Estas personas tendrán muchos problemas,
Ahora, mire lo que Dios dice, el Señor dice, Jesús está hablando. En Mateo capítulo 22 habla Jesús y dice cuáles son los mandamientos. Y después dice, escuche, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esto depende la ley de Moisés y los profetas. Estos benditos mandamientos de los cuales yo siempre te hablo. En Mateo capítulo 23, antes del capítulo 24, antes de Jesús decir que mira que nadie os engañe, que vienen rumores de guerras y guerra, pero todavía no es el fin y todas estas cosas van a pasar. Bueno, estoy parafraseando. En Mateo 24, mire cómo le dice a la iglesia, mire cómo le dice a los hombres que un día creyeron en Él, a los hombres que un día conocieron el primer amor, a los hombres que un día estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy estos hombres todos se volvieron al vicio del viejo hombre. Le dieron vida nuevamente, escuchen, a sus deleites. Se enfriaron y se apartaron. Y aunque tengan todo el conocimiento y la letra y conozcan todo, están apartados de Dios, no están aprobados. Veamos qué dice la literatura. Dice lo siguiente. Entonces habló Jesús, Mateo capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos. Así que dentro de la iglesia tenemos dos tipos, tenemos dos grupos, dos tipos de personas. El que es creyente y vive solamente creyendo. Y tenemos el discípulo. El discípulo es el que hace la voluntad del maestro. El discípulo es el que sigue al maestro. El discípulo es aquel que entrega su vida, se niega a sí mismo y si es necesario morir, muere por su Señor. El discípulo es aquel que entendió que cada día debe morir y vivir cada día para Cristo, incluyendo si es necesario morir por la obra, morir por su Señor. Pero el creyente solamente cree y termina siendo un creyón, coloreando la vida, maquillando las cosas, maquillando los pecados. Escuche lo que yo le quiero decir en esta hora. Esto es terrible. Estás yendo a un lugar donde crees que tienes santidad, donde crees que tienes salvación, donde crees que eres un santo. Y resulta que no has entendido que tienes que aprobarte. Que estás viviendo en los delirios de tu corazón. Que estás viviendo en los delirios de una doctrina trastornada, de una doctrina apartada completamente de la voluntad del Padre. Porque para entrar en el reino de los cielos tú tienes que aprobarte. Y ya lo dije al principio, buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Les mostré la primera llave. Ahora les voy a mostrar cuál es la segunda llave y qué es lo que tienen que hacer para aprobarte en esta segunda clave o en esta segunda llave. Mira cómo Jesús le habla a sus discípulos y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los fariseos y los escribas tienen el conocimiento de la palabra. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos son creyentes de palabras, pero sus corazones están completamente fuera de la voluntad del Padre. Y todo aquel que no se convierte en discípulo, que se arrepiente y cree en el Señor, pero no se convierte, nunca podrá ser discípulo de Cristo. Porque para ser discípulo de Cristo necesitas ser, escuchen, un hombre que se aprueba. ¿Y cómo se aprueba, pastor? Dejando padre, madre, casa, mujer, hijos, entregándole el primer lugar de tu corazón a Jesús, cogiendo tu propia cruz, negándote a ti mismo y siguiendo a Jesús. Este es el verdadero discípulo. Jesús ahora le habla al discípulo y le habla al creyente. Y mire cómo le decía a los escribas y a los fariseos. Dice: oiga, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vemos hoy dentro de la iglesia un género en este postrer tiempo que todo el mundo habla y dice para hacer, pero tú nunca los ves. Desaparecen, solamente opinan, contienden por la palabra, todo lo señalan, todo lo critican. Escuchen esto.
Y lo más terrible de todo esto es que cuestionan a Dios. Son tropezaderos, son tropiezos para la obra. Son personas que el Espíritu Santo no ha podido hacer la obra en ellos porque ellos resisten al Espíritu de Dios con su autosuficiencia, con su falta de conocimiento. Jesús dijo que teníamos que ser humildes y mansos de corazón. Solamente humildes y mansos de corazón podemos recibir la revelación por el Espíritu. Mientras que seas autosuficiente, mientras que seas altivo, mientras que tengas orgullo en tu ser, mientras que camines en rebelión y mientras que tú no aprendas a ser humilde, las cosas que Dios tiene para ti no las puede plantar en tu corazón, no te las puede revelar, no te las puede entregar porque tú resistes al Espíritu. Y es por la unidad del Espíritu que Dios nos entrega esa enseñanza que necesitamos, esa revelación que tiene que empapar el Espíritu. Ahora mire lo que dice, le decía a ellos esto: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Se da cuenta? Así hay gente que manda, gente que dirige, pero en la obra Dios llamó a cada uno individualmente. Cada quien tiene que ministrar su don conforme le fue dado. Avance usted, apruébese en la práctica, espere en el Espíritu, espere en el Señor. El Señor, al que ve, al que escucha en lo secreto, Dios le recompensa en público. Eso está escrito. Pero no te puedes saltar el proceso. Dios hace un llamado. Y el llamado que Dios hace es para su servidumbre. Pero Dios llama y capacita. Y si el hombre no está en esa condición de humildad y de mansedumbre, esa capacitación se va a demorar, porque tú mismo la resistes. Pero es necesario que abras el corazón y permitas que Dios en su palabra, en su verdad, te ministre, que se revele en tu vida, que te envuelva completamente en su verdad. Entonces la verdad os hará libre. Mire cómo dice a estos hombres. Ellos dicen, hablan con su boca, confiesan cosas con su boca. Y una de las cosas que se necesita en el reino es que usted sea responsable de lo que tú hablas. Al sí, sí, y al no, no. Lo que está en medio procede del maligno, Jesús lo decía. Hoy vemos los hermanos que con ligereza hacen votos a Dios y luego se olvidan de que tienen que cumplirle a Dios. Usted no quedó mal con el hombre, usted quedó mal con Dios. Si usted tiene este tipo de carácter, entonces tú no serás aprobado. Porque es que todos están creyendo en la gracia. Y la gracia es verdadera, pero la gracia le es dada a aquellos que son aprobados, aquellos que viven por el Espíritu, disfrutan de una verdadera gracia. Otros creen que tienen la gracia y andan completamente desgraciados. Esto significa separados de la verdad, separados de la gracia que Dios verdaderamente da a los que respaldan, da a los que se sumergen en ella. Entonces, preste atención. Muchos están creyendo que van para el reino de los cielos, pero van es para el mismo infierno, porque no están aprobados. Primero en la voluntad del Padre y segundo en la obra. Jesús dijo, escuche esta es la segunda llave. Oiga, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Los discípulos, los que hacen la obra de Dios, los que imitan a Jesús, los que viven, escuchen, muriendo cada día en la carne. Incluso no les importa perder la vida por testificar el nombre de Jesucristo. Aquel que ayuna, aquel que ora, aquel que intercede, aquel que va a los enfermos, aquel que está dispuesto a servir. Esta es la segunda llave. Usted tiene que, escuchen, accionar y arrebatar el reino. Él le decía a los escribas y a los fariseos esto, porque ellos conocían y tenían el conocimiento. Por eso Jesús dice, lo que dice, guardarlo, pero no haga lo que ellos hacen, porque estaban sentados allí
Y Dios no quiere que tú estés sentado en una silla. Dios quiere que estés activo y que actives el don que Dios te dio. Y que vayas a hacer la obra del Señor. Porque no te llamó Dios para vivir una vida vana. Dios te llamó a servidumbre. Él dijo: id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Y esto ha sido de generación en generación y plasmado en su santa palabra. Pero el discípulo no entiende. El discípulo, escuchen, no entiende una cosa. ¿Cómo es posible que aquellos que confesaron a Jesús y un día se entregaron en servidumbre no sirven a Dios? Esto no lo entiende el discípulo, porque el discípulo verdadero que se convirtió a Cristo entrega su vida por Cristo. Es completamente un discípulo a un creyente. Jesús le hablaba a estos creyentes que conocían la palabra y eran doctos en la ley y en la palabra misma, pero no eran discípulos, realmente no eran seguidores de Cristo. Hoy vemos una iglesia que está entregada a hacer dinero, mas no a hacer la obra del Padre. Y todo es prosperidad. Dios es próspero, Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere bendecirte según el método de Él, según la voluntad de Él, según lo que Él establece en la palabra. El reino de los cielos no es un reino pobretón. El reino de los cielos tiene todas las cosas. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él dice que primero andemos en justicia. Él dice que hablemos verdad y hagamos justicia y permanezcamos en el consejo del Padre. Y las demás cosas nos serán añadidas. Porque Él quiere ver sus hijos prosperados. Pero también nos manda a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Que seamos diligentes y que tengamos para compartir con los nuestros y con aquellos que no tienen. Este es el verdadero evangelio del reino. En la senda antigua tenemos una iglesia donde tenemos todas las cosas en común, donde todos los hermanos somos iguales, donde el miembro más pequeño es tan importante como el miembro mayor. No hay diferencia y tampoco hay acepción de personas. Pastor y maestro, uno solo, el Cristo. Y no llaméis padre a nadie en la tierra. Hay muchos que les fascina que les llamen padre espiritual. Estos son apóstatas. Estos son ladrones de la honra y de la gloria de Jesús, de la honra del Padre. Estos son doctrinas herejes que se desviaron. Ahora, veamos lo que dice la palabra a los fariseos y a los escribas, a los que más conocen la Escritura. Dice esto. Antes, le dice a ellos: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, los llamen maestro. Esto es el tipo de personas que andan buscando que les reconozcan. Este es un grupo de personas que quieren una posición dentro de la iglesia. Pero no tendrás una posición mayor que no le haya sido dada desde el Padre. Hay muchos que creen y se llaman y se denominan. Pero Dios dijo algo: el que quiera ser mayor entre vosotros sirve más. Y ya lo vamos a ver en la palabra. Pareciera que muchos no entendieron la palabra, sino que hicieron como les parece. Y esto está acarreando condenación sobre muchos, y muchos irán al infierno por seguir doctrinas herejes apartadas de la voluntad del Padre. ¿Sabe quién te está hablando hoy? Jesús, su palabra te está hablando. Amén. Ahora miren lo que dice, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Acabo de decirlo. Todos vosotros sois hermanos, miembros los unos de los otros, y todos hacemos el cuerpo. Y la cabeza del cuerpo es Jesús, es el maestro. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el que está en los cielos. Amén. Y hay algunos por ahí que le quieren que le llamen padre espiritual. Y hay otros que quieren que les llamen madre espiritual. Y hay otros que quieren que les llamen madrina y padrino espiritual. Eso es locura, eso es herejía. Salga corriendo de esos lugares. Porque no tienen la doctrina del Padre. En la doctrina del Padre está la clave, está la llave. Si tú haces como ella dice, usted será aprobado. Y esto se lo decía a estos hombres, a estos creyentes. Y los creyentes creen que el que es salvo siempre es salvo. Y eso es mentira. Dios demanda santidad. Dios demanda un sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo es la unificación del cuerpo, del alma y del espíritu. El negarse a toda cosa del mundo y servir a tu Dios, servir a tu Rey, servir a tu Salvador, al que viene a levantar un remanente que tiene vestiduras blancas sin arrugas y sin manchas y se llama Jesús. Eso es para Cristo. Ahora escuche esto, hermano mío, porque apenas empieza la predicación. Mire lo que dice. 9, 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Ve? El que quiera ser mayor de vosotros sea vuestro siervo. Así que el que sirva más, escuche, legalmente, según la voluntad del Padre, según la palabra de Jesús, el que sirve en la iglesia es el mayor que todos. El que más entrega, el que más intercede, el que más ministra. Mire, está por encima de aquel que se hace llamar pastor. Está por encima de aquel que se hace llamar apóstol. Está por encima de aquel que se hace llamar profeta. Porque Jesús dice que tiene el primer lugar. Aunque el hombre no lo reconozca, Jesús lo reconoce y Jesús lo aprueba. Amén. ¿Quieres oír la doctrina del Padre? Te la servimos. Ven a comer el maná santo. Esto es una delicia, servir la palabra de esta manera. Porque muchos herejes están haciendo cosas que no tienen. No tienen ni cabeza, no tienen ni cola. Están perdidos en el espacio. Y ellos se irán al infierno y todos aquellos que le siguen también. Y este es un tiempo peligroso. Un tiempo donde hay crisis, un tiempo donde hay locura, donde la gente está desesperada, corre de aquí para allá, donde estamos a punto de un momento apocalíptico. Es hora de que oremos. Llegó el tiempo de orar, de interceder y de buscar la sana doctrina, la senda antigua. Volvemos a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Hablar verdad, hacer justicia y permanecer en el consejo del Padre. ¿Por qué? Porque esto produce paz. Y el hombre que está en paz, escuche, anda en justicia. Y Dios quiere que seamos justos. Y Él llama a sus discípulos y los llama sus justos. Nosotros somos sus justos. Y para ser justo necesitamos hacer esa voluntad del Padre. Necesitamos pesar todo por la palabra. Necesitamos mirar todo con la óptica de las Sagradas Escrituras. No con tu óptica. No con la óptica de aquel que se desvió. No con la óptica de las organizaciones. No con la óptica de las instituciones, no. Hay que mirar todo con la óptica del Señor Jesucristo. Él es tu guía, Él es el Señor. Esta es su palabra y es a través de su palabra que tenemos que pesar y mirar las cosas. Bueno es el Señor Jesucristo. Versículo, síganme por favor. Porque el que se enaltece, repito, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así que el siervo es el que tiene y es merecedor de ese lugar. Es el que más sirve. Y muchos no entendieron. Muchos quieren posiciones. Muchos quieren que les llamen rabí. Muchos quieren que le llamen apóstol. Muchos quieren que le llamen profeta. Muchos quieren que le llamen maestro. Muchos quieren que le llamen padre. Y todo esto es abominación. Sí hay 5 dones ministeriales. Y Dios lo establece para que la iglesia esté fortalecida y bien unificada. Pero tampoco han entendido que estos 5 ministerios deben estar dentro de la iglesia. Porque tenemos iglesias que quieren ser uno solo. Y uno solo quiere llevar todos los ministerios. Y uno solo quiere hacer todas las cosas.
Pero cuando la iglesia está bien fortalecida en la palabra y viene la exhortación para que la gente se renueve, para que la gente se transforme, para que la gente se convierta, no les gusta. Porque les impide hacerse amigo del mundo. Y cuando la gente se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero prefieren más al mundo que a Dios. Y eso es lo que está viviendo la iglesia de este entonces. Ahora miren lo que dice. 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces llegó el tiempo de humillarnos. Llegó el tiempo de pedir a Dios: envía tu Espíritu Santo. Señor, danos la sabiduría. Señor, permita que podamos entrar en tu presencia. Debemos hacer actos de arrepentimiento verdadero. Guardar el reposo al Padre, que es el sello de Dios en la frente. Pero mucha gente no sabe esto. Mucha gente no está aprobada ni en la primera llave ni en la segunda que le estoy dando. Dios estaba hablando con un grupo creyente. Estaba hablando con sus discípulos, pero había un grupo creyente, los fariseos y los escribas, y estos se molestaban porque hablaba contra ellos, porque les exhortaba. Ahora mire lo que dice. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ve? Aquí están los creyentes. Creyentes de labios solamente, que no mueven un dedo por nada, pero se las saben todas. Confunden a la gente. Establecen sus propios mandamientos. Jesús le estaba hablando a este grupo en este momento. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y así hay muchas sinagogas. Especialmente la madre de todas las abominaciones, que engañó a la humanidad completamente. Y su servidumbre no es para Dios, sino para Satanás. Hoy ya se descararon, ya se rebelaron, el mundo lo sabe. Así que yo no estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Jesús. Ahora mire esto. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay hermanitos que van a las casas a orar y ya andan pendientes de otras cosas. ¿Ven? Pendientes de la viuda. Y si van a ministrar un matrimonio, están más pendientes de la mujer o están más pendientes del marido. Porque hay una intención en medio. No hay fidelidad a Dios. Fueron llamados a ministrar, son embajadores para administrar, interceder entre el cielo y la tierra, pero hacen otras cosas. Y contra estos va el Señor, viene a castigar. En el 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Oiga, enseñan nuevas doctrinas, hacen sacrificios de hombre. Oiga, hacen idolatría, hacen procesiones, enseñan nuevas cosas y hacen a los hijos doblemente pecadores con lo que practican, con lo que se inventan ellos mismos. Dios establece su bendita y santa palabra para que hiciéramos su voluntad, pero viven apartados del consejo del Padre y del amor del Padre. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, ve cómo le dice, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, nada es, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Jesús vuelve y le dice: necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dice Jesús: pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Ve, se trata del templo. Hermanos, despierten. Somos el templo del Dios viviente. Escuchen. Y ellos están mirando las cosas desde una perspectiva física. Así que el Señor del templo está sobre todas las cosas del templo.
Y tú eres el templo del Dios viviente. Cuando tú santificas el altar, lo santificas de verdad. Y Dios quiere que los hombres santifiquen el altar, porque el altar es el templo del Dios viviente. Solamente así nos vamos a probar, porque la gente ha aprendido a vivir religiosamente, fanáticamente, y Jesús estaba en contra de ellos, y por eso se ofendían, y por eso lo tentaban, y querían hacerle caer. Pero Jesús sabía lo que hablaba. Él hablaba la doctrina del Padre. Ahora mire lo que dice. Viene y les dice, versículo 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aleluya. Entonces la gente está creyendo cosas, está poniendo sus ojos sobre otras cosas. Por el oro del templo, ese sí tiene validez. ¿Y la presencia? Eso es lo que estamos hablando. Ahora mire esto, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí lo está diciendo, santo es el Señor. A justicia nos llamó el Señor. Y volvemos a la primera llave. Si usted quiere caminar en justicia, ¿qué tiene que hacer? Hablar verdad. Pararte en la voluntad del Padre. Eso te hace justo. Esto te hace compasivo y misericordioso. Te cuida de ti mismo y cuida a tu prójimo. Si quieres aprobarte, tienes que empezar por ahí, buscando el reino de Dios y su justicia. No es por otro lado que tú vas a accesar al reino de los cielos. Y mire lo que dice después, versículo 4. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te traigáis el camello. Mira cómo lo dice. Oye, te engañas tú mismo. ¿Ves? Aunque trates de colarlo, el más grande te lo vas a comer y te engañas tú mismo. Ahora mire esto, hipócritas. Jesús los llama hipócritas porque hay muchos. Hay dos grupos en la iglesia: la cizaña y el trigo. Y Jesús dice: deja crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. No vaya a ser que tratando de arrancar el trigo también, la cizaña, también arranquéis el trigo. Entonces Jesús le hablaba a este grupo, le estaba hablando a los que eran creyentes nada más. Pero los discípulos entendimos que son los que arrebatan el reino, que son los que van una milla más, que son los que no están sentados en la iglesia, sino que están afuera haciendo la obra del Padre, llevando el mensaje de salvación a las almas, predicando el evangelio. Los que se congregan, los que vienen a entrar en la presencia. Escuchen. Los que resisten a la carne y se niegan a sí mismos para ir a congregarse, para entrar en la presencia de Dios, para que Dios los bendiga, los santifique y les añade todo lo que le está haciendo falta. Pero mucha gente no ha entendido la Escritura. Si no empieza por donde es, usted no va a hacer nada. Usted mismo se engaña y engañas a los demás. Ahora mire lo que dice. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto es terrible. Así están muchas sinagogas, con un corazón sucio, con un corazón lleno a la avaricia, con un corazón convertido solamente a la prosperidad, y carecen de lo más importante, de la compasión, de la misericordia y del amor. Volveos a la senda antigua, mis hermanos. Ahora miren lo que dice 26. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Si usted no limpia su corazón, si usted no se arrepiente, si usted no cambia la manera de pensar, si usted no se vuelve humilde y manso, si usted no aprende qué es compasión, misericordia y amor, usted está engañado. Usted está como esos sepulcros. Está lleno de maldad y de rapacidad en el corazón. Lo primero que tienes que limpiar es tu casa. Lo primero que tienes que arreglar es el templo del Dios viviente.
No es el lugar donde nos congregamos, porque eso está hecho con manos de hombres. Pero el templo tuyo es el templo del Dios viviente, que fue hecho, escuche, con las manos de Dios. Ay, Dios mío, le está hablando a unos cuantos en esta noche. Ahora mire lo que dice la palabra. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los encubiertos que entraron en la iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas y todos aquellos que distorsionaron la voluntad del Padre. A estos evitar, a estos resistir con la misma palabra, a estos confrontar en el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice, versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Volvemos al primero, a la primera llave. Dios quiere que aprendas a hablar verdad. Dios quiere que aprendas a ser justo y que guardes su consejo, que guardes su voluntad. Y hoy se los explico de esta manera para que lo entiendan. Esta es la segunda llave. Jesús hablaba a los discípulos y Él quiere que los discípulos simplemente le sigan. El discípulo sigue a su maestro, hace exactamente lo que su maestro hizo. Y está establecido qué fue lo que hizo el maestro: visitar a la viuda, al huérfano, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, visitar a los que están presos, ayudar al que está desvalido. Esta es la verdad del Evangelio. ¿Quieres ser prosperado? Le voy a dar la tercera llave del reino, o la tercera clave, que mucha gente en este tiempo ya no quiere. En 2 a los Corintios, capítulo 9, Pablo le habla a ellos de la generosidad y de lo que tienen que preparar para los santos y para la siembra en la iglesia, para el proyecto de la iglesia. Muchos dejaron de darle a Dios generosamente y hoy la gente le da a Dios simplemente lo que le sobra. Y tomamos y parafraseamos en este momento acerca de aquella mujer que estaba allí, viuda, que solo tenía 2 monedas. Y ella fue y entregó las 2 monedas. Pero los ricos venían y aunque daban cantidades exorbitantes, Jesús la comparaba a ellos y le decía a sus discípulos que esa mujer había entregado todo lo que ella tenía. Pero no eran las 2 monedas. Jesús se refería a que daba con alegría lo que tenía en el corazón y generosamente le daba a Dios lo que ella quería compartir con Dios. Otros piensan otra cosa. Pero el que da de lo que le sobra no sirve para nada. Está echando en un saco roto. Pero el que le da a Dios siembra la semilla en su reino y hace tesoros en el reino de los cielos. Pero si andas con una mente perversa, si andas con una mente de incredulidad, dice, no, eso se lo va a agarrar el pastor, tampoco vas a hacer nada. El pastor tiene que tener un testimonio y en la iglesia debe haber un libro de las ofrendas y de los diezmos que entran y el pueblo tiene que ver lo que se hace con eso. Así era en la antigüedad. Todos venían y vendían las cosas y las traían y tenían el tesoro en común y era para los enfermos, era para la viuda, para el anciano, para el inocente, para el huérfano. Y era también para la obra misionera y era para que se expandiese el reino de los cielos, para que se predicase el evangelio del reino. Y tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad. Y ahí donde se aplicaba la palabra, ven y probadme ahora en esto si no hallaréis comida en mi casa. Cuando usted le da a Dios, Dios va a mirar tu corazón. A Dios nadie puede engañar. Si tú le vas a dar a Dios porque quiere probar a Dios, pero no lo hace generosamente, no lo hace con el desprendimiento que Dios requiere en tu corazón, usted está perdiendo esa ofrenda. Usted está cuestionando a Dios. Pero si tú le das con amor a Dios y te gozas en aquello
¿Qué estás haciendo? Dios va a ver tu ofrenda. Va a ver la ofrenda como vio la ofrenda de la viuda. Y esta es una de las maneras. Esta es una de las claves. Esta es la tercera llave para que tú puedas entrar en el reino. Dios no quiere que tú vivas pobretón. Dios quiere que tú vivas bendecido. Es el dueño del oro y de la plata. Pero Él quiere que tú deposites la semilla para que la semilla le sea reproducida. Y lo voy a mostrar literalmente como está escrito, como le decía a estos hermanos. Le decía lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 9 dice esto. Mire, hermano. Y preste atención. Dice: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde años pasados, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. ¿Qué está diciendo ahí el hermano? Había una condición, algo que se había establecido en el principio y algo que había que hacer. Y mire esto, en el versículo 5 lo declara. Dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea, el sacrificio, la ofrenda en el sacrificio, o lo que se le daba a los santos, lo que se le entregaba a la iglesia, para que Dios pudiese hacer lo que se iba a hacer para su obra. Y dice después: para que esté lista como generosidad y no como de exigencia nuestra. No es una exigencia. Si usted quiere, da, y si usted quiere, usted no da. Pero si usted quiere probar a Dios, déle generosamente a Dios. No piense en el hombre que va a ministrar eso. Y si usted está en una iglesia donde le exigen eso, usted corra de allí. Y si le exigen eso, usted tiene el derecho también de exigir los libros. Ábreme los libros, porque si yo estoy aportando una ofrenda o estoy aportando un diezmo, y si yo estoy sembrando en la obra, yo quiero ver qué se está haciendo con mi dinero, porque usted es responsable de eso. En la antigüedad los hermanos vendían las propiedades y ellos mismos administraban el tesoro para la iglesia. Y esto es terrible lo que estoy diciendo ahorita. Para muchos que creen que eso es de ellos, no, eso no es de ningún hombre que se para en un altar. Eso le pertenece a Dios y a la obra de Dios y a la misericordia y a la generosidad de aquello que hace la iglesia para ayudar a los hermanos. Es difícil esta verdad, muchos no la aceptan. Si usted no vive como Dios dice, ese es su problema. Si a usted no le gusta que lo exhortan y lo corrijan para que sea santo y para que te apruebes para entrar en el reino de Cristo, ese también es su problema. Necesitamos gente que sea humilde y mansa y que quiera aprender a ser discípulo de Cristo. Creyentes hay muchos, todo el mundo cree y todo el mundo termina siendo un creyón. Pero necesitamos aprender a convertirnos, a ser verdaderos discípulos y estar aprobado en estas tres condiciones para poder irnos en el arrebatamiento. Ahora mire lo que dice, viene otra parte, dice 6, dice: pero esto digo, dice el hermano, aquí se aclara más claramente y se da cuenta que es de la ofrenda. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ya Dios ni siquiera te exige, sino que Dios ama de tu voluntad. Dios puede poner el hacer como el querer y la gente hace, pero Dios no hace eso. En ese momento Dios detiene y prueba el corazón del hombre a ver si el hombre ama a Dios. Y esta es una manera de adorar a Dios, dando y compartiendo con Dios de sus bienes. Y otra manera de adorar a Dios es en medio de la adoración y la alabanza, donde unificas el cuerpo, el alma y el espíritu,
donde tu pensamiento y donde el sentimiento del corazón y la expresión corporal se unifican y alaban a Dios. Ese es el hombre que entró en la unidad del Espíritu. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. Pero si vienes a adorar a Dios y tu mente está por allá y cantas en modo automático y el cuerpo está cansado, usted es un carnal. Esa adoración no llega a Dios. Así que si tú quieres entrar en la presencia de Dios, recuerda, Él lo dijo en el primer mandamiento. Cuando comenzamos la predicación, dice esto. Lo prueban a Jesús preguntándole cuál es el gran mandamiento, y Jesús viene y se lo suelta así de chaflán y les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Aleluya. Es en las tres dimensiones que el hombre tiene que amar a Dios. Es en la unidad completa. El Padre, el Verbo y el Espíritu uno es. Y tu alma, tu cuerpo y tu espíritu uno es. De esa manera estás en la frecuencia de Dios. De esa manera estás en la conexión con el Espíritu. Si usted no ha logrado esto, practíquelo. Y entonces entenderá que es entrar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo te sacudirá y te revelará y te hará sentir ese gozo que Dios trae cuando viene la presencia de Dios sobre el remanente fiel, sobre el remanente que le busca en espíritu y en verdad. Ahora mire lo que dice la palabra después de eso, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Escuche, toda gracia. Poderoso es Dios en hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Ve, Dios te va a dar, pero es para que continúe haciendo la buena obra. No es para que te vuelvas un tirano, no es para que te vuelvas un codicioso o un avaro. No, el hombre de Dios tiene liberalidad, recibe y da, y cuanto más siembra, más abundancia recibe. Pero debes estar en la rectitud. Debes estar en la verdad. Debes andar justo como Dios dice, para que entonces todas las cosas te sean añadidas. Si se dan cuenta que la primera llave es muy importante y las otras dos dependen de la primera llave. La primera llave dijimos que era, ya se nos olvidó tan rápido: amar a Dios, estar en la unidad perfecta, ser un adorador en espíritu y en verdad. Esto te aprueba delante de Dios. La segunda llave dijimos que son los que arrebatan el reino, que son los que hacen lo que su maestro dice para hacer. Son los discípulos. Los valientes son los que arrebatan el reino. Los creyentes se quedan sentados en la silla. Los creyentes cuestionan a Dios. Los creyentes, si no les parece, no hacen. Pero el discípulo muere cada día, muere en la carne, y si tiene que perder la vida por servir a su Señor, lo hace, porque este verdaderamente testifica al Señor, testifica al reino de los cielos. La tercera clave o la tercera llave es cuando tú verdaderamente, con lo que posees, con lo que produces, escuche, adoras a Dios, da a Dios generosamente para que se cumpla la voluntad del Padre y para que Dios también pueda cumplir lo que prometió, que usted y su casa será librado de toda plaga y que no escaseará el alimento en tu casa. Entonces, muchos no han entendido esto, pero en el nombre de Jesús creo que el Espíritu Santo les está dando un toque hoy para entender estas tres llaves tan poderosas, que no necesitas ir a un lugar donde predican de prosperidad, porque Dios mismo dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas. Dios a sus santos les pide, les exige que tienes que liberar tu corazón de toda atadura. Y esto es lo que no entienden muchos. Muchos quieren ser ricos. Job era rico, Job era prosperado, pero su corazón no estaba atado a nada. Solamente estaba el temor a Jehová y pensaba en su nombre y servía su nombre y testificaba en su nombre.
Entonces, cuando el hombre logra entender esto, este plan de Dios es perfecto. Es cuando viene la bendición, es cuando viene la abundancia, es cuando Dios comienza a añadir de una manera maravillosa. Es cuando se multiplica la descendencia, cuando se expande la casa. Toda gracia maravillosa que nos da Dios es para verdaderamente servirnos y para que no falte nada. Pero si tenemos el corazón atado, si tenemos el corazón con malicia, si tenemos el corazón inmundo, si tenemos el corazón perverso, nada va a pasar. Usted no va a crecer espiritualmente. Dios no lo va a respaldar. Y si no está aprobado, posiblemente no se vaya en el arrebatamiento. Porque hoy desmantelamos esa herejía de que el que es salvo siempre es salvo. Eso es mentira. Jesús te manda a estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu, porque es la unidad completa. Tú eres una unidad completa. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y uno solo son. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu, y uno solo son. Maravilloso es el Señor con esta palabra. Esto es palabra para los que quieren alimento sólido. Ahora mire lo que dice después de esto, versículo 9. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. ¿Sí se da cuenta? Dice, su justicia permanece para siempre. Jesús hizo esto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Escuchen. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oigan, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Ve? Dios quiere bendecirte. Aquí está la bendición. Aquí está la clave de la prosperidad de la iglesia. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Y cuáles son acciones de gracia? ¿Cuáles son esas acciones de gracia? Cuando damos al que tiene necesidad, cuando damos de comer al hambriento, cuando ayudamos a la viuda, cuando ayudamos al huérfano, cuando ayudamos la obra de Dios, cuando servimos la obra de Dios. Y se necesita ese tesoro que llega a la iglesia para plantarlo en el reino. Pero hay hombres corruptos que se lo robaron todo y enseñaron falsas doctrinas, y son herejes, son apóstatas de la fe. Por eso el mundo está como está, porque están de espalda a Dios, porque se apartaron de la verdad, se apartaron de oír y oír la palabra con fe, pero dejaron de oír la palabra verdadera de Dios, la voluntad del Padre. Ahora mire lo que dice, después de eso dice, versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia, ¿ve? Así que usted tiene que obedecer a Dios y tiene que hacer como Dios dice, no como dicen los hombres. Por eso tengo la palabra de Dios aquí para que usted la confirme. ¿De dónde está sacando el pastor eso? Él lo está sacando de la misma palabra. Usted lo puede leer y te doy el versículo, te doy el capítulo, y lo hago todo el tiempo que predico. Ahora mire lo que dice. Dice 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es un don inefable. Es rico en recursos. Úsalo para tu propio provecho, pero tienes que hacer obediencia. Y la gente no le gusta sujetarse. La gente no le gusta sujetarse al propósito de Dios, al plan de Dios, a lo que está establecido para el reino. ¿Quieres estar aprobado para el reino? Usted ya sabe que necesita estas 3 llaves. Usted necesita estos 3 pasos. Fuera de estos pasos, hermano, usted está con un blanco equivocado. Usted está apuntando es para otro reino, no para el reino de los cielos.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Amado Padre, quiero darte honra, gloria y gracias por esta maravillosa palabra. Esta palabra que, Señor, nos renueva en la mente, nos edifica en el espíritu, Señor. Gracias por esta palabra, porque esta bendita palabra nos habló hoy al espíritu, habló a nuestra vida para que hagamos las cosas conforme a tu voluntad y seamos obreros aprobados, para que no perdamos más el tiempo, para que no andemos corriendo de aquí para allá como andan muchos, y muchos se amontonan, Señor, tratando de enseñar su propia doctrina cuando todas las cosas están escritas en tu santa palabra. Hay hombres irreverentes, profanos, que hoy quieren robarte la gloria, pero a todos estos tú vas a juzgar cuando vengas con tu iglesia, cuando vengas con tus santos, cuando vengas a desarraigar toda maldad de la tierra. Gracias, Jesús, te damos honra y gloria y gracias, y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice nuestra familia, bendice a los miembros de la iglesia, bendice a todo aquel que ha creído, Señor, y te ha entregado el corazón, y a los que no han entrado todavía, Señor, mándales un ángel, colócales, Señor, en su corazón el deseo de conocerte, Señor. Conviértelos, tráelos, Señor, porque el tiempo se termina, tu venida es inminente y pronto levantarás a la iglesia. Vemos cómo están todas las cosas por todos lados, Señor. El gran disparate de la humanidad, el gran disparate de los hombres que se creen mejor y mayor que tú, Señor, y están a punto de destruirlo todo. Padre, todo está escrito y se hará lo que está en tu plena voluntad para que se cumpla tu escritura. Así tú lo has dicho. Cielo y tierra no pasarán hasta que no se cumpla, hasta que no se dé la tilde y la jota de cada cosa que debe estar en su lugar. Señor, cielo y tierra no pasarán hasta que no se haya cumplido todo lo que está escrito. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo lo da. Se les quiere un abrazo, sonríale al que está a tu lado, sonríale a tu papá, a tu mamá, sonríale a tu hermano y dígale: Cristo Jesús te ama, Jesús viene por ti, viene por mí, viene por los que están verdaderamente convertidos y aprobados. Shalom a los santos, a los que viven en fe y viven en santidad. Bendiciones.